El texto se titula El cuerpo femenino, la muerte y el retorno, un modelo obsesivo delirante en el cine español de los años 40 y algunas destacadas previvencias posteriores. Y como verán, se trata de una particularísima formalización fílmica de la mujer en unas películas extremas por su importancia estética, pero también por su importancia histórica en el cine español, básicamente del periodo 1939-1950, pero también en algunas películas posteriores, algunas muy desconocidas, pero otras tan relevantes, por no decir célebres, como puede ser El Viridiana de Luis Buñuel, y si nos pusiéramos a seguir, acabaríamos incluso en algunos títulos muy recientes de Pedro Almodóvar, como A los abrazos rotos o La piel que habito, sin ir más lejos. Bueno, en un notable capítulo del libro El cuerpo erótico de la actriz bajo los fascismos, España, Italia, Alemania, 1939-45, publicado en 2018 por Ediciones Cátedra y coordinado desde la Universidad Pompeu Fabra por la propia Nuria Bou y Xavier Pérez, Carlos Losilla señalaba el cuerpo ausencia femenino, tras analizar un cuerpo místico y un cuerpo intermitencia, como la más simbólica y quizás a su modo también la más moderna forma de rodar el cuerpo femenino en el cine de la posguerra española. Mujer fantasmagoría de sí misma, desaparecida, pero centro nuclear del dolor del hombre, del dolor del protagonista masculino, como si el cuerpo de la mujer, decía Losilla, quisiera dejar su huella en la imagen, pero ésta le negara su derecho en el cine de un país, decía, devorado por una miseria moral espeluznante. Por nuestra parte, en un trabajo de 2013, en el que tratábamos de definir unos modelos de estilización en el cine español de la posguerra, y junto a un modelo sainetesco costumbrista, otro que llamábamos paródico reflexivo y un tercero el que llamamos formalista pictórico, localizábamos y definíamos o intentábamos definir un modelo de estilización obsesivo, delirante, quizás el más nítidamente marcado por el momento histórico en el que surgía, desarrollado casi en exclusividad en el periodo estudiado, para desaparecer casi por completo en la década siguiente, quizás con la excepción de películas tan interesantes pero casi completamente desconocidas, como puede ser Hospital General de Carlos Arévalo, de 1956, el mismo autor de Rojo y Negro, pero una propuesta del todo diferente, o la también muy poco vista Buen Viaje Pablo, dirigida por Iquino en 1958. Películas, por cierto, de profunda raíz psicoanalítica y bastante complejas desde el punto de vista narrativo. Solo con esfuerzo, a más allá de estas excepciones, podrían rastrearse ejemplos de este modelo obsesivo delirante ya en los años 50. Bueno, con todo, buena parte de las películas más representativas de este modelo obsesivo delirante, y voy a señalar los títulos para que se hagan una idea: Las inquietudes de Santiandía, de 1946, y Obsesión, el título ya habla, ya va señalando un poco por dónde va la cosa. Obsesión, de 1947, de Arturo Ruiz Castillo, por cierto, un hombre republicano involucrado en las misiones pedagógicas. La Sirena Negra, de Carlos Serrano de Osma, de 1948, Cuatro mujeres, de 1947, y El huésped de las tinieblas, del 48, de Antonio del Amo, otro militante republicano encarcelado después de la guerra y que solo se incorpora al cine en la segunda mitad de los años 40. La fiesta sigue, de 1948, de Enrique Gómez. La célebre Vida en sombras, de Lorenzo de Llobet Gracia, también del 48, o incluso Ha entrado un ladrón, de 1949, de Ricardo Gascón. Serían películas que asimismo podríamos situar en el entorno de aquella beta mítica que en su día estableciera Santos Zunzunegui como una de las líneas principales de la evolución estética del cine español a lo largo de su historia, dado que todas estas películas que acabo de citar proponen, tal es su altura estética y semántica en ocasiones, o se vinculan, por así decirlo, más allá de su anclaje histórico, con las heridas psíquicas del deseo masculino, vinculadas con el conflicto edípico y con el complejo de castración, tal como en su día estos fueron estudiados por Sigmund Freud y después reformulados por Jacques Lacan. Tampoco es casualidad que estas películas, como se habrá podido observar, pertenezcan en su mayoría a directores que comienzan sus carreras solo en la segunda mitad de los años 40. Fíjense que todos los títulos son 47, 48, con alguna excepción 49,
Primero porque habían tenido problemas con la ley, porque la mayoría de ellos formaban parte del ejército republicano, de los derrotados, y formaban parte de generaciones conocidas como los renovadores o como los telúricos, a veces se entremezclan, a veces por separado, que están singularmente preocupados por la estética cinematográfica, es bien conocido el caso de Serrano de Osma, y muy alejados de lo que podría ser un cine proclive a los intereses del régimen. Sin renunciar a estas películas, incluso de manera mayoritaria, a dispositivos que tienen mucho que ver con el modelo internacional de raíz hollywoodiense, lo que en su día llamábamos MRI, nuestro modelo estaría conformado por películas organizadas en torno a una mirada masculina, obsesionada y herida por la pérdida del objeto amoroso, que desaparece, que muere, que no está, que está ausente, incapaz esa mirada masculina de enfrentarse al duelo y melancólica hasta el delirio, literalmente hasta el delirio, por eso hemos llamado al modelo obsesivo delirante. En ocasiones, esta pérdida es nítida y sombría metáfora de la guerra civil, como sucede, y es quizás el caso más evidente, en uno de los más célebres y acabados ejemplos del modelo, la ya citada Vida en sombras. La película de Llobet Gracia propone, de hecho a través del cine mismo y de la fotografía, una dramática reflexión sobre el imposible cumplimiento del deseo, penetrada, en este caso, de manera muy directa y sutil, por el trauma de la guerra, anudando la puesta en forma, con singular contundencia, la pérdida del objeto amoroso, Ana, la mujer del protagonista, interpretada por María Dolores Pradera, con, a otro nivel significante, la muerte de este mismo personaje durante las primeras escaramuzas de julio de 1936 en las calles barcelonesas, identificando después y sin ambajes la dura posguerra con la herida, la cicatriz del sujeto. Quiero que veáis un solo plano para que recordemos cómo la película anuda la muerte de la mujer con el fin de la guerra a través de un plano en el que de una secuencia en la que el protagonista abandona su encargo de reportero cinematográfico de combate porque no quiere ni siquiera oír hablar de la cámara de cine a la que culpa de la muerte de su mujer. Lo vemos, lo escuchamos y luego lo comento muy brevemente. ¿Lo ha pensado usted bien? Sí, señor. ¿Sabe el alcance que puede tener este cambio para usted? Sí, mi comandante, pero el ser operador trae a mi memoria dolorosos recuerdos. No entiendo. Mi pasión por el cine hizo que abandonara a mi esposa en trágicas circunstancias, y eso le costó la vida. Solamente. Buena suerte, Durán. Bueno, como ven, un solo plano prácticamente sirve aquí como transición entre las dos partes del film, aquella que coincide con el antes y el durante la guerra, y fracturado el film mismo por el final de esta misma, hay una brutal elipsis bélica que condensa lo que decimos. En el fragmento, el protagonista, reportero cinematográfico en el conflicto militar, decide renunciar por el dolor que la cámara le produce. Recuerden que él había salido a hacer un reportaje en la calle mientras una bala furtiva y casual mata a su mujer embarazada en el interior de su domicilio. Hay un primer plano de Carlos Durán, de Fernando Fernán Gómez,
que está, por cierto, en casi todas las películas más relevantes del periodo, y los dos títulos centrales de esto que yo llamo modelo obsesivo delirante, La sirena negra y Vida en sombras. Y este plano recoge todo el dolor que la simple referencia a la cámara le produce. Mientras los vemos sobreimpresionado, vemos fragmentos de combate, fragmentos de película de guerra, de documental de guerra, que dan paso a la aparición en la parte inferior del encuadre, y todavía mientras se aprecian en la parte superior las nubes del campo de batalla, el nombre de Ana grabado en una lápida. La música y la banda de ruidos que acompañaban las imágenes de guerra continúan, pero van transformándose poco a poco a medida que el plano se ilumina y la cámara se aleja. Es la banda sonora la que nos informa del fin de la contienda, la paz franquista, música dramática entremezclada con el surgir inequívoco de algunos acordes del himno nacional del nuevo régimen. Es una paz de cementerios fundada sobre la muerte inocente, y coincide aquí con el encuadre final, la tumba de Ana, con la cruz atravesándola violentamente, la sombra de una cruz. Entonces, Durán, el protagonista, Carlos Durán, entra en campo para depositar unas flores sobre aquella y funde a negro. Bueno, esto es, diríamos, el ejemplo más inequívoco de que de alguna manera todas estas películas que voy a analizar, algunas de manera más directa, otras más metafórica, tienen la guerra detrás, detrás de la muerte de esta mujer, detrás de la herida psíquica de este hombre, e incluso de los hijos de estos hombres heridos, que son los hijos son esos niños huérfanos, en definitiva, y si se me permite la expresión, que van a protagonizar tantas películas españolas de las décadas siguientes, desde Marcelino Panivino en adelante. Todas estas películas a las que me refiero van a estar ambientadas, como la propia Vida en sombras, en una enrarecida y espesa nocturnidad urbana. Recuerden a Carlos Durán viviendo en aquella mísera pensión enfrente del cine, en el que finalmente verá el luminoso de Rebeca. Y llama la atención en estas películas también la búsqueda de formulaciones visuales extremas, de un espacio y un clima denso, malsano, agobiante, irrespirable, de claras resonancias psicoanalíticas. Son películas que, a diferencia de lo que podría ser la convención del cine narrativo del franquismo, están pobladas de plano secuencia, de movimientos y posiciones muy visibles de la cámara, de secuencias de montaje, de sobreimpresiones y todo tipo de llamativos efectos visuales al margen de cualquier mesura clásica, y que entroncan el modelo, incluso si algunos de sus referentes confesos se encuentran entre los más experimentales y europeos de los realizadores de Hollywood, como Orson Welles, como Alfred Hitchcock, como Fritz Lang, como Robert Siodmak, pero también tienen sus orígenes, vamos a decirlo así, como la de estos mismos cineastas, por cierto, en las tradiciones visualistas de las vanguardias de los años 20 y de los años 30, el expresionismo alemán, el montaje soviético, el impresionismo francés. De hecho, el narrador parece compartir con su personaje, herido y hondamente melodramático, cierto nerviosismo apasionado, de forma que, aun pretendiendo desvincularse de su locura emocional, termina a veces imbricándose con ella irremediablemente. Hay un problema en el cine español de punto de vista. Es bien sabido que el punto de vista, lo Hitchcock, el punto de vista subjetivo del personaje es muy mal visto, casi como blasfemo por parte de la crítica y de la censura franquistas, que obligan siempre a una nítida diferencia entre el personaje enloquecido y la enunciación, vamos a decir, coherente y moral, pero en estos casos ese conflicto parece estar latiendo pese a todo. Muchas de estas películas entonces se vinculan, como el propio Vida en sombras, al melodrama, aunque incluso comedias tan relevantes como Huella de luz, con Isabel de Pomés y Antonio Casal, o Eloísa está debajo de un almendro, con Amparo Ribelles en 1943, ambas dirigidas por Rafael Gil, o incluso películas de ambientación histórica como La oscurísima Inés de Castro, protagonizado por Alicia Palacios en el 44, y de la que hay dos versiones, una dirigida por Leitao de Barros y otra por García Viñolas, con La locura del rey y su necrofílico acto de amor con el cadáver de la mujer, recogen en algunos de sus segmentos constantes de las más graves o anticipan soluciones que se van a desarrollar en el modelo. Pero las películas que más nos interesan, las que realmente forman parte de manera férrea de este modelo que hemos tratado de definir, son aquellas que presentan en varios momentos, en algún momento, en varios de su desarrollo,
la formalización fílmica de la mirada masculina que delira su objeto de amor perdido, es decir, que la ve, que la ve mirando unas aguas, se construye de nuevo el rostro de la mujer desaparecida, o que busca en otro cuerpo el de la mujer muerta. Anticipando, por cierto, y esto es muy significativo porque los cineastas posteriores a estas décadas, una vez Vértigo de Hitchcock entra en el canon de las grandes películas hollywoodienses, Vida en sombras y estas películas se fundirán con la película de Hitchcock, creando una especie de recuerdo complejo. Es bien sabido que en Los abrazos rotos, y no hable con ella, el recuerdo de Vida en sombras y el de Vértigo se hacen uno, y hay imágenes en las dos películas, que en estas películas de Almodóvar, que tienen elementos de las dos mezclados de una manera bien singular. Insisto, se trata en estas pelis de la formalización fílmica de la mirada que delira su objeto de amor, que lo ve en otras mujeres o que entre sueño lo delira. En ocasiones este delirio está vinculado con imágenes fotográficas, como cuando la mujer de Carlos Durán sonríe en la foto que él tiene situado en su habitación de la pensión, o a veces a través de imágenes cinematográficas, como el Carlos Durán que mira a su mujer muerta en las películas caseras grabadas durante su luna de miel o durante su matrimonio, o incluso a representaciones pictóricas de la amada. Los dos primeros casos se dan en Vida en sombras, por supuesto, me parece que lo tenéis claramente en la memoria, y suele haber también en estas películas otra mujer que, al modo, si se me permite la anticipación o la falta de rigor cronológico, que parecerían la Mitch de Vértigo, que de alguna manera intentan sacar a ese hombre de su estupor melancólico, pero que no lo logran. Recordad a la bellísima Isabel de Pomés en el papel de Clara, la segunda mujer, vamos a decir, de Carlos Durán, que ve que cuando se prepara la película que va a contar la historia de Carlos, ella no tiene nada que ver allí. De hecho, pregunta, ¿yo qué pinto aquí? La única manera que va a tener Carlos Durán de acercarse a su objeto perdido es escribirla de nuevo en celuloide y volver así a los orígenes y a su propio nacimiento. Pero aun cuando se trate de relatos situados en el siglo XIX, La sirena negra es una novela de Pardo Bazán, por cierto, de la que ahora se celebra su centenario, y hay una multitud de acontecimientos y actividades aquí en Galicia. El huésped de las tinieblas de Antonio del Amo, basado en una biografía ficcionada de Bécquer, o Las inquietudes de Santiandía, a partir de la novela de Baroja, o incluso películas ambientadas fuera de España y aparentemente por completo al margen del conflicto armado, Cuatro mujeres, situada en Tánger, Obsesión, en Guinea Ecuatorial, la presencia y ausencia femenina, pues el fantasma de la mujer muerta o desaparecida está grabado a fuego en el inconsciente del sujeto, y en definitiva la imposibilidad de satisfacción del deseo se conjugan inextricablemente de forma más y menos explícita con el doloroso presente posbélico del doblaje, para hablarnos metafóricamente, como ya había anticipado, y en distintos grados, de la miseria sexual franquista. La extraordinariamente singular Obsesión, película muy poco conocida pero de enorme importancia en este corpus que estoy intentando de trazar, y de un director tan relevante como Arturo Ruiz Castillo, del que por cierto se está ahora concluyendo en mi facultad una tesis doctoral que sacará a la luz, yo creo que hallazgos importantes, incluso de su vinculación con la residencia de estudiantes y de su formación intelectual. Narra con radical virulencia y más allá de su entonación colonial la progresiva e irremediable degradación mental del ingeniero Sánchez del Campo, interpretado nada menos que por Alfredo Mayo, desde su llegada a Guinea Ecuatorial, solitario y desamparado, edípicamente trastornado, tras abandonar la España posbélica, donde parece residir el origen de la ausencia, que opera como hueco narrativo, aquí solo insinuado, nunca se dice claramente qué ocurre. Puede tener que ver con la guerra, pero también parece haber otros motivos psíquicos de calado que nunca se acaban de enunciar con claridad, los motivos de su verdadero tormento. Sus angustias, sus obsesivas angustias, se agudizarán tras contraer matrimonio con una mujer
a la que solo conoce por carta, pero a la que él confunde con la que aparece en la fotografía que acompaña a las misivas, la foto de Lidia, Alicia Romay, la mujer deslumbrante, la imago pedestal edípica, que él confunde con la mujer que le escribe, pero que es que la propia escritora la pone para que le guste más, porque es una mujer mucho más guapa, vamos a decir, en términos convencionales, y desde luego no se corresponde con la identidad de quien escribe. Fructífera mixtura de melodrama y cine negro, el relato comienza en media res, en extrema res, en los momentos de mayor crisis psíquica del protagonista, de tal modo que, constreñida inicialmente su figura por la opresiva ausencia de profundidad de campo, su forzado escorzo corporal y una lúgubre iluminación, asistimos a la representación de sus delirios, en primer lugar, primero de la ocularización de la fotografía de la mujer a la que ama, que no es su esposa, sino aquel cuerpo que solo vemos a través de una fotografía, inalcanzable objeto de deseo que acaba desvaneciéndose, y acto seguido, con los tenebrosos sonidos del fantasma de su esposa, luego sabremos que ahogada en la ciénaga, sin haber intermediado él para salvarla en un potencial acto homicida que le atrae fuertemente hacia la muerte. Como vemos, la ansia o agujero abismal entre el deseo y la realidad solo puede alcanzar, vamos a decir mejor, puede alcanzar tendencialmente en el modelo a la propia estructura narrativa. Son películas que a veces ocultan en brutales elipsis una parte trascendental, la parte fundamental en la que ocurrió aquello, si queremos decirlo así, el trasunto diegético de la escena primordial psicoanalítica, si queremos decirlo así, bien situándolo previamente al comienzo de la trama, aunque determine por completo el devenir de la misma, bien elidiéndolo bruscamente por medio de elipsis tan angustiosas como desconcertantes, a menudo subsanadas por un tan aparentemente resolutivo como falsamente curativo flashback. De esta fórmula del elipsis que nos deja desconcertados sobre qué ocurrió con la mujer desaparecida en un momento concreto del relato, son buena muestra los thrillers urbanos, apesadumbrados y oscuros, escritos por Miguel Miura y dirigidos por su hermano Jerónimo, titulados Siempre vuelven de madrugada, de 1949, en el que la mujer directamente desaparece de la trama sin que sepamos hasta el final que murió en un accidente cuando iban a bañarse en una piscina, o la no menos célebre La calle sin sol, en la que la mujer muere al principio, pero no sabemos lo que ocurre de verdad, y su pareja es acusado de asesinato falsamente. Esta fractura elíptica solo se desvela finalmente, como digo, en un flashback final, pero se convierte en un creciente agujero negro narrativo que convierte las películas en enmarañados tejidos de huidizas miradas, tensiones y temores entre los personajes. Aunque la puesta en forma de esa mirada melancólica y delirante del hombre no suele nunca ocupar un papel destacado en lo que se refiere cuantitativo, en lo que se refiere a la subjetividad óptica. Insisto en el que el cine español, debido a las presiones de la censura y a lo mal visto que estaban estas películas psicológicas americanas que hacían depender la mirada del enunciador de la mirada del protagonista que estaba trastornado. Hay artículos directamente abordando estas cuestiones en Primer Plano y otras revistas que dicen cómo es posible que una persona trastornada se le dé el poder de enseñar al espectador lo que él ve y no hay un narrador que sea capaz de mediar entre su mirada enferma y la que quiere transmitirse. Bueno, pese a que esto no es muy frecuente, por tanto, por todos estos problemas, se recurre a veces al punto de vista subjetivo, pero casi siempre para abortarlo o subvertirlo inmediatamente, pero convirtiéndolo por ello, en su misma excepción, en algo de marcadísima intencionalidad, que incluso a veces encierra el inicio del delirio del hombre. Es muy significativo este respecto lo que sucede en dos películas, en verdad destacadas, muy poco conocidas para la mayoría no de ustedes, pero en líneas generales, incluso para los estudiantes de cine, que son Cuatro mujeres, una película de Antonio del Amo, muy interesante, y El huésped de las tinieblas, que es esa especie de biopic de Becker, utilizando la frase con la que a él se refería Alberti. Llamativos dos títulos en la filmografía de Antonio del Amo, las dos, perdón, de Antonio del Amo,
a partir de guiones de Manuel Murotti, que también había estado luchando en el ejército republicano, como saben, y con un cuidado trabajo en la dirección de fotografía de Manuel Berenguer. Es decir, son visiones nítidas de este conflicto deseante que el modelo plantea. Cuatro mujeres se desarrollan en Tánger, unos años antes de la Guerra Civil, y 4 hombres, las 8 manos que juegan una sombría partida de póker en uno de los planos inaugurales de la película, los 8 ojos que creerán ver a la mujer con mayúsculas en la mujer que entra en el garito del ancla, donde los 4 narrarán en flashback cómo la conocieron. Es curioso, es una sola mujer interpretada por María Denis, que los 4 jugadores, hombres derrotados, de mala vida, creen reconocer su mujer, y cuentan en flashback sus propias historias, encarnadas siempre por esa actriz, pero que desde luego no es ninguna de ellas, ¿no? La cámara, por su cuenta, todavía sin presentarnos a los personajes, penetra en el abarrotado local en movimiento, separando las puertas y la cortinilla de la entrada, al modo de las cantinas del western, como si fuera un personaje y sin dejar de moverse. Se fija primero en una mujer que canta, a la derecha, una canción melancólica, por cierto, Te fuiste sin volver la cabeza, y termina por mirar hacia el piso superior sobre un anterimado de madera, donde en una de esas mesas se juega la partida que decimos. El narrador entonces parece introducirse bruscamente, como uno más de los borrachos que pueblan el salón, en el universo ficcional, y mira a una mujer para luego terminar encuadrando a los protagonistas, entrelazando su mirada con la de ellos. A partir de ahí, la llegada de la mujer, María Denis, y la mirada subjetiva a través de la cual nos es presentada, es primero doble, a partir de la mirada de 2 de los jugadores, luego se enlaza con la de los otros 2, constituyendo un singularísimo plano subjetivo a 8 ojos, incluso utilizando una aproximación en traveling delirante, es decir, un traveling que semeja mucho, por cierto, aquel que va a utilizar Hitchcock años después, en el que la mirada de Scotty se aproximará a Madeleine sin que él se mueva de la barra del restaurante Ernest, y que va a ser, por cierto, también similar a ciertos pasajes de La Sirena Negra, en el que cuando el protagonista, el marqués de Montenegro, crea localizar a su sirena negra en una mujer interpretada por la misma actriz, como es lógico, igual que Madeleine y Judy, un traveling subjetivo, avance solo sin que él se mueva hacia su cuerpo, y por cierto de maneras bastante próximas a como el propio Buñuel, primero en él, en 1952, y luego en Viridiana, en 1961, hará. Si queremos la mirada, si queremos decirlo así, la mirada sobre la mujer de 4 mujeres es una mirada compuesta, troceada, hecha a trozos, por varios hombres, obsesiva y delirante, que se multiplica y expande de un ojo a otro, cual metástasis de la búsqueda deseante, hacia una figura fantasmática que uno de ellos, el marino, llegará a identificar sin ambajes con la madre prostituta. Por su parte, el huésped de las tinieblas, que insisto recoge en su título la expresión con la que Alberti se refiriera al poeta sevillano, Bécquer verá a su perdida Dora, Pastora Peña, que reproduce otra pérdida anterior, eterna, representada en un simbólico candil apagado que solo puede encenderse intermitentemente. La verá reflejada en el agua para luego delirarla en un hermosísimo fragmento central, festivo y siniestro, fruto de su mente dolorida, hasta que el narrador finalmente ceda sus armas a los enamorados para que puedan fundirse en un doble plano imposible de inaudita belleza. La Sirena Negra es un ejemplo bien nítido y quizás de los más conocidos de este tipo. El personaje ha perdido a su novia, pero no lo sabemos hasta el final, porque su padre le ha prohibido casarse con ella y ella se suicida, y él verá en el agua reflejarse esa sirena negra que surge como una aparición delirante que le pide llevar una vida normal, su mala vida nocturna, bebe demasiado, sale todas las noches, frecuenta los prostíbulos, lo llevan al médico, y en la sala de espera se encuentra a una mujer idéntica a la que él perdió, y que creo que veamos en este segundo fragmento el modo en el que ese rostro femenino es puesto en escena. Como de una mujer de profundos ojos, cabellos encrespados y cutis de palidez fosforescente.
Siéntese, por favor. Bueno, ya nos llega. Buenas tardes. Adelante. Ya está, ya está. Vale, como veis, este Gaspar de Montenegro, otra vez un espléndido Fernán Gómez, en un registro muy próximo al de la muy cercana y no menos modélicamente ejemplar Vida en sombras. Hay que recordar que Serrano de Osma era supervisor, fue supervisor en principio de Vida en sombras y tenía un contacto muy estrecho con Llobet Gracia. Es otro de estos protagonistas atravesados por esta pérdida irremediable del amor, esencialmente irrecuperable, abocado a una búsqueda incesante en otros rostros y en otros cuerpos sobre los que sitúa el fantasma perdido. En este caso, los paralelismos con Vértigo, rodado 10 años después, son absolutamente sorprendentes. Aquí lo que hace es fijarse en esa mujer interpretada por Lucrecia Crespo y sobre ella situará el fantasma de su amada perdida, que es también, por supuesto, la propia actriz Lucrecia Crespo, con una actuación muy pequeña, pero decisiva desde el punto de vista narrativo y desde el punto de vista fantasmal, como objeto mismo del entramado psicoanalítico de la película. Es de hecho con la voluntad del cineasta de transformar la novela de la escritora gallega, que por completo tiene otros intereses semánticos del todo distintos, cómo narra al final ese flashback del suicidio de la mujer, e incluso cómo y que convierta a Montenegro en un personaje castrado, incompleto, vacío, melancólico, y como en un momento dado, incluso la propia cámara, aunque luego lo corrija narrativamente de cara a la censura, se tire directamente al acantilado, como si fuera el propio personaje en un suicidio que después, lógicamente, se convierte en una boda convencional para acabar la película como, entre comillas, Dios manda, ¿no? Bueno, aquí, como en otras películas de este ciclo, de este modelo o de este corpus que estoy intentando elaborar, la elección de la persona amada, la joven muerte grita en esta película, depende menos de sí misma que del fantasma que el protagonista posa sobre ella, imagen pedestal fabricada a partir de imágenes psíquicas vinculadas con aquella primera figura. Son tan excesivas las expectativas puestas sobre la persona de la amada, a la vez que imposible la consumación del deseo, estructurado sobre esa falta o vacío originario, que la desilusión y el dolor de vivir es siempre el resultado final de este vano trayecto, abocado a deambular de representación en representación. En el mismo sentido, la película insiste en el poco interés que despierta Misani, a diferencia de la novela, que por cierto es otra vez Isabel de Pomés, la bella Isabel de Pomés, pero que no atrae por completo en absoluto al protagonista. Básicamente porque se trata de una mujer activa y emprendedora, y lo que necesita este tipo de personaje es aquella figura de una mujer débil que necesita ser salvada, y sobre todo ser salvada de las aguas, como decía el propio Freud. La Sirena Negra es un caso evidente, pero no menos es Madeleine de Hitchcock, tirada a la bahía de San Francisco, ¿no? De hecho, este tipo de personajes masculinos y de estas mujeres idealizadas casi responden punto por punto al texto de Freud, Aportaciones a la psicología de la vida erótica, en el que señala, y lo cito muy por encima porque me parece que me estoy alargando, el perjuicio del tercero, porque esta persona ya está casada o hay una prohibición para que tenga una relación, como en el caso de la Sirena Negra, o en el caso, o también porque ser una madre soltera, y el caso de salvarla de las aguas tiene que ver lógicamente con hacerla, dice Freud, con hacerla su madre. Bueno, la densidad de la película sobre todo proviene de la Sirena Negra, de la manera de estar rodada, de la búsqueda y del hallazgo de formas fílmicas como esa especie de traveling delirante que indicaba, y que curiosamente va a ser una de las formas en las que el cine no solo español ponga en forma esa mirada del hombre obsesionado. Es llamativo reparar en los paralelismos muy llamativos entre esta secuencia que hemos visto, la primera vez que Montenegro, cuando acude a la sala de espera del médico, ve a la mujer y la identifica con su amor perdido, y la secuencia en la que James Stewart ve a Madeleine por primera vez en el restaurante Ernest y se acerca ya desde la misma forma. En definitiva, como hemos
constatado de una manera tan rápida como intentando resumir lo más posible, lo que singulariza este modo obsesivo delirante se debe a la conjunción de ciertos temas melodramáticos universales con las soluciones concretas mediante las cuales ciertos cineastas españoles en un momento histórico muy concreto encararon los problemas formales que tales temas suponían en el contexto de la España de la época. La heterodoxia formal, la influencia de la vanguardia y la consecuente excentricidad con relación al cine más convencional conformaron el estaño trenzado de un tejido sobre el cual la herida bélica alcanzó quizás su más coyuntural, llamativa y excelsa estilización. Piénsese finalmente, no obstante, y con calma, la lúcida rotundidad con la que el propio Luis Buñuel, en ese Fil Crisol que es Viridiana, que quizás se quisiera modelo, fallido por supuesto, ya sabemos por qué, para un nuevo cine español moderno y popular, recurre como disparadero a un complejo discurso muy próximo al que estas películas se exponían. El duelo no satisfecho de don Jaime por su mujer muerta el mismo día de la noche de bodas y su obsesivo intento fetichista de revivirla en su sobrina, Silvia Pinal, recurriendo, por cierto, a planos subjetivos de acecho delirante del todo similares a estos otros que acabo de analizar. Y repárese también, y con esto concluyo ya, a cómo la fusión, ya lo había adelantado, a cómo la fusión de Vida en sombras y Vértigo parecen latir en esa tan deslumbrante como turbia trilogía de Pedro Almodóvar, formada por Hable con ella, Los abrazos rotos y La piel que habito, incluso con planos idénticos del hombre viendo a la mujer en la pantalla y fundiéndose con ella, hablándonos de la pervivencia de esta tan estéticamente fértil presencia-ausencia del cuerpo femenino en la historia del cine español. Muchas gracias.